Mamá necesita ayuda. Una niña pequeña llamó a medianoche. Mamá necesita ayuda. El ranchero viudo encendió todas las lámparas. Winter Hollow, territorio de Colorado, mediados del invierno, 1882. Winter Hollow se acurrucaba entre picos escarpados y pinos cargados de nieve. Un pueblo tranquilo, medio olvidado por el tiempo. Desde finales del otoño, la nieve había cubierto la tierra, acumulándose más alta que las ruedas de los carros. A mediados del invierno, el frío mordía más fuerte que los lobos, y hasta el viento aullaba como algo salvaje y perdido. Alto sobre el pueblo, en una cresta tragada por la nieve, se erguía una solitaria cabaña de troncos, oscura, silenciosa y quieta. Ninguna vela parpadeaba tras sus ventanas. Ningún humo salía de su chimenea. Parecía una casa abandonada, pero no lo era. Era simplemente un hogar donde la esperanza había muerto hacía mucho. Dentro estaba sentado Eli Morgan. Era un hombre de hombros anchos, de unos 40 años, barbudo, rudo, desgastado por años de dolor. 6 inviernos atrás, una tormenta repentina le robó a su esposa, Rose, y a su hija, Lily, mientras él estaba de caza. Desde entonces, Eli había vivido en silencio, sin encender lámparas después del atardecer, sin hablar con nadie, haciendo compañía solo a fantasmas y al crujir de la madera vieja. En esa noche particular, mientras la nieve caía espesa afuera y el hogar permanecía frío, Eli estaba encorvado en una silla, mirando a la nada. Entonces, toc toc toc. Parpadeó. Un golpe. Volvió a sonar, más fuerte esta vez, contra la madera. Eli se levantó despacio, sus articulaciones protestaron como si no estuvieran acostumbradas al movimiento. Se acercó a la puerta y la abrió. Una ráfaga de viento helado llenó la habitación, y en el umbral estaba una niña pequeña, de no más de 6 años, envuelta en un chal raído. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus labios temblaban, su cabello estaba salpicado de copos de nieve. No lloraba. No suplicaba, pero sus ojos ardían con algo más fuerte que el miedo. Por favor, señor, dijo, con voz tensa y quebrada. Mamá necesita ayuda, cayó, y no puede respirar bien. Eli la miró fijamente. Nadie había llamado a su puerta en años. Nadie se había atrevido, pero allí estaba esta niña, temblando en el frío, con los ojos clavados en los suyos como si supiera de algún modo que él era su única oportunidad. Se agachó a su lado, su voz ronca por el desuso. ¿Qué tan lejos está tu mamá, cariño? Abajo en la curva del río, susurró ella. Íbamos cabalgando. Mamá se cayó. Intenté ayudarla, pero me dijo que corriera a buscar a alguien. Sus pequeños puños se apretaron a los lados. Parecía exhausta, pero no rota. Ese fuego en sus ojos le recordó demasiado a Lily, su pequeña que nunca se rendía, ni siquiera en las historias. Sin una palabra, Eli se quitó su pesado abrigo de lana y lo envolvió alrededor de ella. Primero te calentaremos, luego iremos por tu mamá. Ella parpadeó, asintiendo lentamente. La levantó con cuidado y la llevó a la cabaña, la sentó cerca de la puerta, luego se volvió hacia el rincón donde había un viejo baúl sin abrir en años. Dentro había una colección de lámparas, polvorientas pero intactas. Una por una, Eli las encendió, sus dedos temblaban no por el frío sino por el recuerdo. Las colocó en el porche, junto a los escalones, en los postes de la cerca que aún asomaban entre la nieve. El cálido resplandor empujó la oscuridad como una oración. Era la primera vez en 6 años que la luz tocaba este hogar. Luego Eli tomó la lámpara de tormenta de su gancho. Estaba maltrecha, su latón opaco, pero el vidrio aún resistía. La llenó de aceite, encendió un fósforo y vio cómo la mecha cobraba vida. La luz ámbar se derramó por el suelo. La niña, aún en silencio, observaba todo con ojos muy abiertos. Eli la miró. ¿Cómo te llamas? Emma. Él asintió una vez. Yo soy Eli. Tomó su pequeña mano en la suya, la lámpara de tormenta en la otra. Encontraremos a tu mamá, Emma. Te lo prometo.
Juntos salieron a la nieve arremolinada, uno alto, uno pequeño. El resplandor de las lámparas iluminaba un camino dorado delante, y por primera vez en años, Ella Morgan caminó hacia la noche, no huyendo del dolor, sino hacia algo que valía la pena salvar. La nieve azotaba de lado contra el vidrio de la lámpara, su luz parpadeaba salvajemente mientras Ellie avanzaba a través de ventisqueros que le llegaban al muslo. Emma se aferraba a su lado, medio levantada por su fuerte brazo, sus botitas desapareciendo en la nieve con cada paso. Ya casi llegamos, susurró ella, señalando hacia un grupo de árboles junto al río, su voz frágil por el frío. Solo pasando esos pinos. Ellie asintió, mandíbula apretada, su aliento salía como humo en la oscuridad gélida. Coronaron una pequeña cresta, y allí, apenas visible bajo una manta blanca, yacía Mabel Carter. Estaba acurrucada en un hueco junto a la línea de árboles, su cabello oscuro rígido por la escarcha, una mano protegiendo su vientre hinchado. La yegua que había montado estaba cerca, las riendas enredadas en una rama baja, resoplando y pateando ansiosamente. Mabel. Ellie cayó de rodillas, apartando la nieve de su rostro. Sus labios estaban pálidos, su piel fría a pesar del aire helado. Su respiración llegaba en jadeos cortos y agudos, y sus ojos se abrieron brevemente antes de retroceder. Se cayó fuerte, dijo Emma, con voz temblorosa ahora. El caballo resbaló en la curva del río. Gritó una vez, luego dejó de hablar. Ellie presionó suavemente su mano contra su vientre. Debajo de las capas, los músculos estaban tensos, demasiado tensos. Lo sentía. El dolor no era solo de la caída. Era el parto llegando demasiado pronto y mal. May, llamó con firmeza, acercándose. ¿Me oyes? Te llevaré a casa. Aguanta. Sus ojos se abrieron de nuevo. El dolor los atravesaba como un rayo. El bebé, jadeó. No, no puedo. Si puedes, dijo, ya desabrochando su abrigo. Pero no aquí. En un movimiento fluido, Ellie se quitó su abrigo impermeable y lo envolvió apretado alrededor de su vientre, asegurándolo con la correa de cuero de su alforja. La sangre había empapado su falda y comenzaba a manchar la nieve. Necesito que ambas se mantengan fuertes, dijo, su voz ronca pero firme. La levantó en sus brazos. Ella soltó un suave grito pero no resistió. Su cuerpo entero estaba flojo por el agotamiento y el dolor. Emma extendió la mano, tomando los fríos dedos de su madre mientras comenzaban la larga marcha de regreso. La nieve les azotaba la cara, mordiendo y cegando. Pero Ellie avanzaba. Paso a brutal paso, llevaba a Mabel a través de la tierra congelada. Emma caminando en silencio a su lado, una mano aferrando la de su madre y la otra sujetando fuerte el abrigo de Ellie. Su respiración salía más pesada ahora, empañando el vidrio de la lámpara. Cada músculo gritaba de esfuerzo, pero no se atrevía a aminorar. Cada ráfaga de viento era un susurro del pasado. No llegaste a tiempo. Las dejaste demasiado tiempo. Las fallaste. No otra vez. No esta noche. Miró a la mujer en sus brazos y a la niña a su lado. Dos almas aferradas a la vida por el hilo más delgado. Cuando la cabaña finalmente apareció a la vista, iluminada ahora por las lámparas que había dejado encendidas, Ellie avanzó con el último de sus fuerzas. Dentro, acostó a Mabel suavemente en el viejo sofá cerca del fuego. Emma se arrastró a su lado, apartando su cabello con dedos temblorosos. «Ella va a estar bien ahora, ¿verdad?», preguntó, con voz casi ida. Ellie se detuvo. Sus manos estaban ensangrentadas. El fuego crepitaba. Mabel gimió, una mano aún presionada contra su vientre, su cuerpo convulsionando mientras otra contracción la desgarraba. No había tiempo. El doctor más cercano estaba a más de 20 millas. Ningún jinete podría llegar a través de la tormenta a tiempo. Se quedó quieto un largo momento, viéndola sufrir con dientes apretados, viendo a Emma acurrucarse protectora a su lado. Luego Ella Morgan se volvió hacia la cocina, tomó las telas más limpias que tenía, trajo un balde de agua tibia, y tomó una profunda respiración estabilizadora.
No perderé otra familia por la tormenta, murmuró para sí. Eli miró a la mujer que yacía en dolor y a la niña que lo miraba con confianza silenciosa. Y tomó la decisión. Se quedaría. Lucharía. Él mismo traería a este niño al mundo. Esta noche, sin importar qué costara. La tormenta aún rugía afuera. El viento aullaba a través de las grietas en las paredes, y la nieve se acumulaba más alta contra las ventanas. Dentro, la pequeña cocina parpadeaba con el tembloroso resplandor de una sola lámpara de aceite. Las sombras bailaban en las paredes de madera, largas e inquietas. Maybelle yacía sobre la gruesa manta que Eli había extendido sobre la vieja mesa de la cocina, su respiración entrecortada, piel pálida, cabello empapado en sudor. Sus manos aferraban los bordes de la mesa mientras otra ola de dolor la invadía. Eli se arrodillaba a su lado, mangas arremangadas, manos temblando ligeramente mientras intentaba estabilizar su respiración. «Respira, Maybelle», dijo suavemente pero con firmeza. «No te fallaré otra vez». Su voz se quebró. Una vez había estado en una habitación similar, a millas de distancia, sosteniendo la mano de su esposa mientras ella se le escapaba. Demasiada sangre, muy poca ayuda. El eco de sus gritos lo perseguía aún ahora. Pero esta vez no se congelaría, no dudaría. Emma estaba sentada en un taburete junto a la cabeza de su madre, sosteniendo su mano con fuerza. La niña no había llorado desde que comenzó la noche, pero ahora las lágrimas brotaban en sus ojos. «Le duele, señor Eli», susurró. «Lo sé, cariño, pero tu voz puede ayudarla. Háblale. Cuéntale algo bonito, algo que la haga sonreír». Emma asintió, secándose la nariz con la manga. Se inclinó cerca y comenzó a susurrar una historia sobre un caballo con alas, sobre el verano en que su mamá la llevó a nadar al lago. Su voz era temblorosa, pero firme, suave, firme. Otra contracción se apoderó del cuerpo de Maybelle. Se arqueó de dolor y gimió. La sangre empapaba las telas debajo de ella. Eli trabajaba rápido, aplicando presión donde podía. Su mandíbula apretada, sudor goteando por sus sienes. El bebé venía rápido y mal. «No estás sola», susurró Eli. «No esta vez. Nunca más». Maybelle entraba y salía de la conciencia. Sus dedos se clavaban en el brazo de Eli en momentos de agonía, y cada vez que se desvanecía, la pequeña voz de Emma la traía de vuelta. El latido del bebé flaqueaba. El ritmo estaba mal. Eli sintió pánico subir en su pecho, pero lo tragó. Forzó su mente a mantenerse enfocada. Cada movimiento tenía que contar. «Ya casi, Maybelle», dijo. «Un empujón más. Tú puedes». Los labios de Maybelle se movieron, pero no salió sonido. Su cuerpo temblaba de agotamiento. «Empuja», dijo Eli de nuevo, más fuerte. Ahora, ella gritó crudo y pleno. Y luego silencio. Pasó un solo latido. Luego vino el llanto. Agudo, fuerte, imposiblemente alto en la pequeña habitación. El primer llanto de nueva vida. Emma jadeó, sus ojos muy abiertos de maravilla. Eli sostuvo al pequeño niño en sus brazos, resbaladizo con sangre y calor, y la tormenta afuera pareció callar solo por un momento. Una niña pequeña, cara roja y furiosa, pateaba sus pies y lloraba. Eli rió, ahogado de emoción. Sus manos, manchadas y temblorosas, acunaron al infante con una ternura que pensó había muerto con su propio hijo. La envolvió con cuidado en la suave manta de franela que había guardado por años, la que era para Lily. «Es hermosa», susurró, su voz quebrada. Se volvió hacia Emma. «Tienes una hermanita». La sonrisa de Emma rompió entre las lágrimas. Maybelle abrió lentamente los ojos, labios temblando. «Está», susurró. «Es perfecta», dijo Eli, colocando al bebé suavemente en su pecho. Maybelle lloró entonces suavemente mientras sus manos encontraban a su hijo. Y Eli, por primera vez en 6 años, se sentó, dejó caer su cabeza en sus manos, y lloró, no por el pasado, sino por el milagro que había florecido en medio de una tormenta.
La cocina, una vez tan fría y silenciosa, ahora pulsaba con vida, nueva vida, y un hombre que había vivido en sombras ahora sostenía la luz. La mañana llegó lenta y pálida, filtrándose a través de la ventana cubierta de escarcha como un huésped tímido. La pequeña cocina aún olía levemente a humo y sangre, pero ahora tenía algo más. Calor. Maybelle yacía en la cama improvisada, sus mejillas aún pálidas, pero su respiración estable, labios ligeramente abiertos en sueño suave, su cabello pegado a sus sienes húmedas. Una mano descansaba protectora sobre el pequeño bulto acurrucado contra su pecho. A su lado, Emma estaba sentada en una silla de madera, demasiado pequeña para la larga noche que había soportado. Su cabeza apoyada en el brazo de su madre, boca ligeramente abierta en sueño. Una pequeña mano aún aferrada a los dedos de Maybelle. Al otro lado de la habitación, Ellie estaba sentado en el suelo, su espalda contra la pared fría, rodillas flexionadas, sus ojos abiertos, pero suaves. En su regazo, la recién nacida dormía, envuelta apretada en la suave franela y la gentileza de su toque. Miraba su carita diminuta, el subir y bajar de su respiración. Luego extendió la mano hacia el balde de agua tibia y se enjuagó las manos lentamente, deliberadamente. La sangre se había secado en los pliegues de sus nudillos. El trapo que usó para secarlas había pertenecido una vez a su esposa, bordado con una rosa desvaída. Ellie se movió con cuidado, desenvolviendo al bebé, inspeccionando sus dedos, sus pies, sus perfectos pulmones diminutos que habían llenado la habitación con el primer llanto del amanecer. Encontró un trozo limpio de lino, lo dobló, y la cambió con manos que temblaban, pero no de miedo, de reverencia. Viniste a través de la tormenta, susurró al bebé. Eres más fuerte de lo que pareces. Un suave roce vino de la cama. Maybelle parpadeó lentamente, sus ojos luchando por enfocarse hasta que aterrizaron en él. Su voz se quebró como hielo delgado. Nos salvaste. Ellie levantó la vista. Por un momento, no dijo nada. Luego sacudió suavemente la cabeza, aún acunando al bebé en sus brazos. Emma me encontró. Yo solo seguí su luz. Los ojos de Maybelle brillaron, pero no lloró. Solo observó mientras él se acercaba, colocando al bebé en sus brazos con tanto cuidado que podría haber sido de vidrio. Pasó un momento, y luego Maybelle vio la manta. ¿Esta era de ella?, preguntó, sus dedos rozando el dobladillo rosa desvaído. Ellie asintió una vez. Era de Lily. Ella abrazó más fuerte al niño, como si sostenerla en ese pedazo de memoria la mantuviera más cálida. Se levantó sin una palabra y caminó hacia un pequeño baúl junto a la puerta. De él sacó otra manta, en realidad un viejo abrigo, un abrigo de mujer, lana gruesa, remendado en los codos. Lo colocó suavemente sobre las piernas de Maybelle. Lo necesitarás más que yo nunca. La luz del sol se arrastraba por el piso de madera, calentando la habitación lentamente. Ellie caminó hacia la ventana, manos a los lados. Luego, en un movimiento casi olvidado, la abrió. Las bisagras gimieron, pero el vidrio se abrió. Entró una ráfaga de aire frío, pero con el vino canto de pájaros, débil, pero real. Retrocedió y dejó que la luz cayera sobre la mesa de la cocina. Emma se movió, parpadeando al despertar. Su rostro estaba pálido, pero su sonrisa era tan amplia como el sol. ¿Está mamá bien?, preguntó, voz somnolienta. Maybelle asintió. ¿Estamos bien ahora, bebé? Ellie trajo un plato de pan que había calentado junto a la estufa. Desayuno, dijo. No es mucho, pero está caliente. Comieron despacio, los tres. Pan, un poco de miel, agua tibia en tazas de hojalata. El bebé amamantaba tranquilamente en los brazos de Maybelle. Cuando terminaron, Ellie se puso su abrigo, salió y cruzó el patio, donde la nieve comenzaba a derretirse bajo el tenue toque de la mañana. Al borde del campo había dos marcadores de madera, viejos y desgastados. Se arrodilló ante ellos, sacando del bolsillo de su abrigo una sola flor blanca, frágil por el frío, pero aún hermosa. La colocó al pie de la piedra que decía Rose y Lily Morgan. Su voz era suave, casi perdida en el viento. No pude salvarlas,
pero tal vez salvarlas a ellas es parte de hacer las paces. El viento respondió con un suave susurro, y Ellie se levantó en silencio, dejando que la luz del sol finalmente alcanzara su espalda. El aire de primavera era fresco mientras Ellie guiaba su caballo hacia Winter Hollow, los cascos crujiendo sobre tierra húmeda y parches de nieve obstinada. Habían pasado 6 largos años desde que había cabalgado por la calle principal. Pero ahora llevaba consigo una razón y una responsabilidad. Ató el caballo fuera de la tienda general y entró a comprar medicina. Pañales de tela y hierbas, las cabezas se volvieron. Las conversaciones bajaron a murmullos. Alguien susurró cerca del pasillo de mercancías secas. ¿Escuchaste? Hay una mujer en su rancho. Y un bebé, también. Otra voz, baja pero mordaz, añadió. 6 años en la oscuridad y ahora trae a una viuda a su casa. Un bebé nacido allí mismo, dicen. Todo el pueblo lo vio llegar con sangre en el abrigo. Ellie no dijo nada. Pagó, se tocó el sombrero ante la cajera atónita, y se fue. El peso de sus palabras no se mostró en su rostro, pero lo siguió como una segunda sombra. Detrás de esos susurros estaba Jed Barlow. Jed era un hombre rudo, un ranchero conocido más por su boca que por sus modales. Una vez había intentado algo con Maybelle, poco después de que su esposo muriera, y no había tomado bien su rechazo. Ahora, viéndola sobrevivir y encontrar refugio, no en sus brazos, sino en los de Ella Morgan, encendió un fuego amargo en él. Corrió al primer hombre que abrió su puerta. Jed se burló ante cualquiera que escuchara en el salón. A 8 meses y ahora viviendo con él día y noche. ¿A eso le llaman decente? Algunas mujeres del pueblo que se enorgullecían de las apariencias más que de la compasión hicieron eco de su tono. Es por el ejemplo. ¿Qué les estamos enseñando a nuestras hijas? Otros dudaron. Recordaban a Maybelle como amable, callada, una buena madre. Pero los susurros tienen una forma de manchar incluso las reputaciones más limpias. De vuelta en el rancho, Maybelle estaba sentada en el porche con su recién nacida en brazos. Cuando Ellie regresó y vio la tensión en su mandíbula, no necesitó preguntar. Lo sabía. Están hablando, ¿verdad? Él asintió despacio. Jed lo empezó. Otros se unieron. Ella se levantó, tambaleándose ligeramente por la debilidad y se dirigió adentro. En minutos, estaba empacando. No dejaré que Emma crezca entre susurros, dijo firmemente, aunque sus manos temblaban. No dejaré que entre al pueblo y vea lástima en cada ojo o peor. Ellie observó inmóvil. Luego habló suavemente. Cabalgaré contigo donde quiera que vayas, pero no dejaré que el miedo decida por ti. Su voz era firme, pero su corazón retumbaba. Desde el marco de la puerta, una pequeña voz interrumpió. Emma había oído todo. Salió, mejillas sonrojadas, pequeños puños apretados a los lados. Oí que decían cosas malas de mamá. Maybelle se volvió sobresaltada. Emma, no necesitas. Pero la niña levantó la barbilla. Mi mamá es valiente, dijo fuerte y claro, voz temblando pero inquebrantable. Salvó a mi hermanita. Caminó por la nieve. Y el señor Ellie es amable. Nos salvó a las dos. Silencio. Un vecino que había subido por el sendero se quedó congelado. Más gente del pueblo se había reunido de lo que él y Maybelle se dieron cuenta, y todos oyeron a la niña. La crudeza en su tono, la convicción en su pequeño cuerpo. Era más fuerte que cualquier sermón, más honesta que cualquier defensa. Una mujer al fondo se secó los ojos. Un hombre cerca de los escalones miró sus botas. Nadie habló. Maybelle se arrodilló y atrajo a Emma a sus brazos, abrazándola fuerte. Ellie se paró a su lado, sin hablar, pero algo en sus ojos se había suavizado. El filo del dolor embotado por el filo del orgullo. No se necesitaban más palabras. Porque cuando la verdad es dicha por un niño, corta más profundo que el rumor y sana más rápido que el silencio. El viento se había suavizado al amanecer, pero la nieve aún cubría el tejado en grueso silencio. Dentro de la vieja casa del rancho,
Algo había cambiado. No en el clima, sino en el aire. Ellie estaba afuera, ojos escaneando las tejas caídas sobre el porche. El tejado había resistido la tormenta, pero apenas. La mujer y su bebé descansando adentro merecían algo mejor que apenas. Subió a la escalera sin una palabra, y comenzó a quitar tejas dañadas, clavando nuevas que había rescatado del granero. Trabajaba lento, metódico, hombros encorvados contra el frío. No esperaba gracias. No pedía aprobación. Simplemente construía algo más fuerte, un clavo a la vez. Dentro, Maybelle observaba por la ventana. Bebé acunada contra su hombro. Su cuerpo aún dolía del parto, pero su corazón dolía más por la vista de un hombre trabajando sin orgullo ni demanda, solo bondad. Esa tarde, Emma puso la mesa. Se paraba en puntas de pie para alisar las servilletas, intentando doblarlas como recordaba que su mamá lo hacía cuando papá aún vivía. No eran perfectas, pero estaba orgullosa. Maybelle sirvió guiso en tazones de hojalata, tarareando suavemente. El aroma de zanahorias, cebollas y resto de asado llenó la pequeña cocina. Ellie entró en silencio, quitándose el abrigo y colgándolo junto a la puerta. Sus manos estaban agrietadas y callosas del día, pero cuando alcanzó la sal, la pasó con gentileza como si fuera lo más natural del mundo. Comieron sin mucho hablar, solo el tintineo de cucharas, el crepitar del hogar y el ocasional gorgoteo feliz de la recién nacida en una canasta junto a la estufa. Era una comida simple. Guiso, pan viejo, té caliente, pero para los tres, bien podría haber sido un banquete. En un momento, Ellie levantó la vista y vio a Emma mirándolo. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó suavemente. Emma sacudió la cabeza, sonriendo. Esto se siente como hogar. Ningún adulto habló, pero ambos sonrieron. Después de la comida, Ellie se excusó y fue al viejo baúl al pie de su cama. No lo había abierto en años. No desde el funeral. Levantó la tapa lentamente, motas de polvo bailando en la luz de la lámpara. Dentro había un vestido doblado, un ramo seco y una pequeña bolsa de terciopelo. Llevó la bolsa de vuelta a la cocina y se la extendió a Maybelle. Ella lo miró desconcertada. ¿Qué es esto? Ellie no se sentó. Solo se quedó allí, ojos amables pero distantes. Era de Rose, dijo. Un medallón de plata. Lo llevaba el día que nos casamos. Maybelle dudó, su mano flotando. No puedo. Puedes, dijo él con gentileza. Para el bebé. Trajo amor una vez. Tal vez lo traiga de nuevo. Sus dedos se cerraron alrededor de la bolsa. No la abrió aún. Solo susurró, gracias. Más tarde esa noche, después de que Maybelle se fue a la cama y Emma se acurrucó en sus colchas, Ellie se sentó solo a la mesa, una taza de té enfriándose intacta a su lado. Sacó una hoja de papel y mojó la pluma. Había escrito cartas antes a nadie, a fantasmas, a sí mismo. Pero esta noche, la dirigió a la única familia que tenía todo el derecho a odiarlo. Los padres de Rose. Queridos Henry y Jan, han pasado 6 inviernos. No espero perdón, y no sabría qué hacer con él si llegara. Pero quiero que sepan que he encontrado luz de nuevo. No es la misma. Nunca podría serlo. Pero algo llamó a mi puerta una noche. Una niña pequeña, asustada, fría, pidiendo ayuda. Y al ayudarla, encontré algo que pensé haber perdido para siempre. Una razón para encender las lámparas otra vez. La tinta se corrió ligeramente mientras pausaba. Luego terminó. Espero que estén bien. Espero que un día si alguna vez vienen por aquí, conozcan la razón por la que volví a la vida. Todo empezó con un golpe a medianoche. Dobló la carta, la selló, y la colocó junto a la lámpara. Afuera, la nieve había dejado de caer. Dentro, la luz permanecía encendida, y por primera vez en años, Ella Morgan no se sentía solo. La primavera llegó tarde a Winter Hollow, pero cuando lo hizo, llegó con gentileza. Las gruesas capas de nieve se habían retirado, dejando tierra húmeda y los primeros valientes racimos de flores silvestres brotando a lo largo de la cerca.
El aire olía a savia de pino y tierra removida. Por primera vez en muchos años, el sol se sentía cálido de nuevo. Ellie estaba en el campo clavando nuevos postes en el suelo, reemplazando lo que el invierno había roto. Cada golpe del mazo resonaba no solo fuerza, sino propósito. En el porche, Maybelle estaba sentada con un cesto a su lado, tendiendo ropa limpia de bebé. Sus mangas arremangadas, cabello recogido, y por primera vez desde esa noche aterradora, sus mejillas tenían color. Pausó para mirar al campo hacia Ellie. Emma estaba descalza en el patio, persiguiendo una mariposa con una cinta en la mano, su risa tan ligera como la brisa. Gallinas picoteaban cerca, y de la ventana abierta de la cocina venía el aroma de pan fresco. El rancho, una vez lugar de silencio y sombras, ahora pulsaba con vida. Ya no era solo la casa de Ellie. Era algo más. Esa tarde, Maybelle puso la mesa con cuidado. Usó los mejores platos, aún astillados, pero pulidos, y limpió la superficie de madera hasta que brilló en el sol menguante. Preparó hojas de té en una tetera de hojalata y encendió la pequeña lámpara, no por necesidad, sino por consuelo. Cuando Ellie entró, limpiando tierra de sus manos, ella lo recibió con una sonrisa tranquila, no palabras. Esa era su invitación. Ese era su sí. Emma tomó su asiento entre ellos, charlando mientras pasaba el pan y hablaba de abejas y nubes y el conejo que había nombrado Batten. Ella era el hilo, cosiendo sus historias con su voz. Maybelle alcanzó para servirle té a Ellie. Al pasárselo, sus dedos rozaron los suyos. Él no se apartó. En cambio, la miró, realmente la miró, y ella miró de vuelta. Ninguno habló, ninguno necesitaba. En esa mirada, había más que gratitud, más que compañía. Había una promesa, no dicha, pero fuerte. Habían sobrevivido a algo oscuro e implacable. Y ahora con la nieve ida, sus corazones tenían espacio para florecer. Después de la cena, Maybelle desapareció en la otra habitación. Regresó sosteniendo algo cuidadosamente doblado. Un abrigo. El abrigo de Ellie, el que había envuelto alrededor de Emma la noche que llamó a su puerta. Se acercó y sin una palabra lo colocó sobre sus hombros. Lo diste para salvar a alguien que no conocías, dijo, voz suave pero segura. Ahora lo guardo. ¿Y al hombre que lo dio? Ellie se quedó congelado un momento, ojos clavados en los suyos. Luego colocó su mano sobre la de ella donde aún descansaba en la tela. No hubo necesidad de más palabras. Más tarde esa noche, la lámpara del porche brillaba, no por miedo, sino por elección. Ellie estaba sentado afuera mientras Emma bailaba en el césped, nombrando luciérnagas, persiguiendo su resplandor. Pausó, tomó la lámpara, y se volvió hacia él. Quiero nombrarla, declaró. Ellie levantó una ceja. La lámpara. Emma asintió. Es esperanza, dijo firmemente. Porque siempre vuelve. Ellie rió. El sonido cálido y sin carga. Maybelle vino a la puerta, bebé en la cadera, y sonrió a la escena. La oscuridad aún estaba allí, en algún lugar en los bordes de la memoria, pero ya no gobernaba la casa. La luz había encontrado su camino, y se quedó. Un año después, los vientos ya no aullaban por Winter Hollow. Cantaban. Por las mañanas, la risa de niños resonaba desde la sala delantera de la casa del rancho. Maybelle la había convertido en un salón de clases. Niños de Homestead cercanos venían por lectura, escritura y galletas calientes recién horneadas. Sus botas embarradas se alineaban en el porche y sus abrigos colgaban en improvisado cerca del hogar. Libros, risa y el aroma de mantequilla con miel llenaban el aire. Ellie abrió el viejo granero y comenzó a hospedar viajeros cansados. Rancheros, cazadores y vagabundos perdidos encontraban café, bondad y un techo bajo su cuidado. Nunca preguntaba demasiado, solo ofrecía calor y un lugar para descansar. El bebé, ahora un gateador de ojos grandes con una espesa mata de cabello oscuro, gorgoteaba feliz en una cuna tejida. Emma había crecido más alta. Sus trenzas más largas, sus pecas más marcadas, pero sus ojos aún tan claros,
tan llenos de luz. Cada mañana, justo cuando el sol asomaba sobre la cresta, 3 suaves golpes venían a la puerta de Eli. «Buenos días, señor Eli, el desayuno está listo». Se había convertido en su ritual. Y cada mañana, Eli respondía con las mismas palabras y una cálida sonrisa. «Ya voy, cariño». Los golpes ya no señalaban pánico ni desesperación. Eran una invitación a familia, a calor, al día por delante. Un eco de algo roto hecho entero. A veces Emma golpeaba incluso si sabía que él ya estaba despierto, solo para asegurarse de que el día comenzara bien, y Eli siempre respondía, incluso si ya estaba detrás de la puerta. Una tarde, mientras el cielo ardía en oro y rosa, toda la familia caminó por la suave colina sobre el rancho. Eli llevaba al bebé en su espalda en un suave portabebés de manta. Maybelle caminaba a su lado, tomados de la mano, su vestido rozando flores silvestres. Emma corría adelante, su vestido atrapando el viento, un pequeño perro ladrando alegre a sus talones. Se detuvieron en la cima, mirando hacia abajo a la casa, sus ventanas brillando con luz dorada, humo curvándose suavemente de la chimenea. Un columpio crujía en el porche, y el jardín de rosas brillaba en el crepúsculo como una promesa cumplida. Eli se volvió para mirarlos, a la mujer que trajo primavera a su vida congelada, a la hija que llamó a su puerta cuando el mundo se había silenciado, y al niño que nació en medio de una tormenta. Tomó una lenta respiración. Los árboles se mecían suavemente detrás, susurrando como bendiciones susurradas. Y allí, aún colgando en el porche, la vieja lámpara ardía. No porque tuviera que, sino porque ahora alguien siempre la encendía. Un golpe cambió todo. Encendió una lámpara que había estado fría por mucho tiempo. No fue solo un grito de ayuda. Fue el sonido de la esperanza llegando a casa. Si una niña pequeña llamó a medianoche, mamá necesita ayuda. El ranchero viudo encendió todas las lámparas, tocó tu corazón, pulsa ese botón de Jaib, y ayúdanos a esparcir el calor de la esperanza a través de las tormentas más frías. Y no olvides suscribirte a Wild Was Love Babe para más conmovedoras historias de amor, redención y resiliencia desde la ruda frontera. Las lámparas aún brillan, y las historias apenas están comenzando. Nos vemos en el próximo viaje, 1S Fast.